La enfermedad de Pedro Sánchez, o mejor dicho, la enfermedad que Pedro Sánchez niega tener, es una enfermedad crónica y así él mismo da pistas sobre ella en su comunicado, un comunicado que sacó ayer a primera hora de la mañana en X, desde su cuenta, y que replicó a través de un vídeo que tenemos que analizar. Hay muchas cosas en ese vídeo, pero que fue acompañado además de una campaña de otros ministros y afiliados afines al gobierno como Patxi López, que realizaron más de una declaración negando que Pedro Sánchez tenga alguna enfermedad. Pero ahí debemos preguntarnos, ¿por qué tanto esmero en negar la enfermedad por parte del entorno de Pedro Sánchez? ¿Qué quieren ocultar? Sí, porque dentro del modus operandi del sanchismo y del Partido Socialista y de este gobierno, siempre que han puesto mucho esmero en negar una evidencia, esa evidencia a la postre se confirmó. Esto ha sucedido con todos los casos judiciales. No había nada con Begoña, no había nada con el hermano David Sánchez Pérez Castejón, no había nada con Ábalos, no había nada con Koldo, no había nada con Santos Cerdán, no había nada con el fiscal general del Estado y todas estas causas siguen adelante y cada vez se encuentran más. Y ojo porque en breve tendremos además la entrega del sobre de Aldama por el que el gobierno decía y Pedro Sánchez decía que no había nada con respecto a Aldama. A ver si finalmente tengamos las pruebas de esa financiación ilegal. Por tanto, no podemos creer en la palabra de Pedro Sánchez porque la palabra de Pedro Sánchez ha demostrado en la historia que no vale nada, desde que no pactaba con Bildu, desde que no pactaba con Podemos, desde que traería al golpista Puigdemont y finalmente pactó con todos. No podemos, desde luego, confiar en sus afirmaciones. Pero aún así, vayamos a ver ese mensaje, ese comunicado, lo vamos a analizar y sobre todo te diré por qué podemos confiar de una manera más o menos cierta de que la enfermedad que podría estar teniendo Pedro Sánchez es una enfermedad crónica e irá a peor en breve. Tan es así que él mismo nos lo anticipa. ¿Cómo? Lo vas a descubrir en este vídeo. Venga. Así es, aquí tenemos el comunicado de Pedro Sánchez, un comunicado donde él ha replicado prácticamente con la misma terminología aquello que escribió en el post por la mañana. Señal de que aquello que escribió en el post por la mañana fue muy medido, milimétricamente medido, y ya analizamos en el vídeo de ayer que el hecho de que él desmintiera que estaría teniendo una enfermedad cardiovascular no desmiente el resto de enfermedades. Pero aún así, tengo que en fin, dar un tirón de orejas a Miguel Ángel Pérez de Libertad Digital, un tirón de orejas con cariño, porque Miguel Ángel ha utilizado una terminología que después ha querido remarcar y que ha confundido bastante a los lectores, porque no es lo mismo tener una dolencia, que es lo que comentó Miguel Ángel, que tener una enfermedad, que tener una lesión. Y en el último comunicado, el tercer vídeo que hizo ayer Miguel Ángel Pérez, confundió dolencia con lesión. Y no es lo mismo, porque Miguel Ángel dijo, no es una enfermedad. Aquí Pedro Sánchez dice, está negando que tenga una enfermedad. Claro, no es una enfermedad porque es una dolencia, es decir, una lesión. No, una dolencia no es una lesión, ¿vale? La dolencia es, por así decirlo, debemos aclarar estos tres términos. Son tres cosas diferentes. La dolencia es el síntoma, es la sensación que uno tiene de que le duele algo, aunque y normalmente que es lo que te lleva a ir al médico. Aunque no sepas el diagnóstico, no sabes la enfermedad, no sabes ni siquiera qué lesión tienes, pero notas un dolor, notas una molestia. Bien, eso es una dolencia. Entonces, el hecho de que Miguel Ángel Pérez haya hecho hincapié en hablar de una dolencia con respecto a Pedro Sánchez podría hacernos pensar en que Pedro Sánchez esté realizando pruebas y que el diagnóstico todavía no esté definitivo, no sea definitivo. Y que por mucho de que él diga que sabe la enfermedad, a lo mejor no es todavía una enfermedad clara, por lo que Pedro Sánchez se puede permitir decir que no tiene ninguna enfermedad porque podría estar teniendo dolencias, pero de alguna manera podría no haberse diagnosticado todavía la enfermedad. No sé si me explico con esto, ¿no? La dolencia es la sensación y la enfermedad es el mal que uno tiene
y contra el que hay que, de alguna manera, luchar desde el aspecto médico, ¿no? ¿Y la lesión qué es? Bueno, la lesión es la consecuencia de la enfermedad. Hay enfermedades, ¿no? Como la cardiopatía, como la enfermedad de coronarias o la arteriosclerosis, esa sería la enfermedad. Y después está la lesión, que es la consecuencia de tener una enfermedad, por ejemplo, un estrechamiento de las arterias, un atrofiamiento de las arterias, ¿no? Esa es la lesión, es lo que se puede encontrar como consecuencia, a lo mejor consecuencia de una inflamación, puede ser la lesión, pues un deterioro del tejido, de algún tipo de tejido, ¿no? Bueno, esta es la diferencia entre, repito, dolencia, que es lo que puede haber llevado Pedro Sánchez al médico, la enfermedad, que es lo que se diagnostica, y la lesión, que es la consecuencia de la enfermedad, que es lo que normalmente es visible de la enfermedad, ¿no? La dolencia te lleva al médico, el médico detecta normalmente la lesión y la lesión permite concluir cuál es la enfermedad. Bien, entonces Miguel Ángel al principio habló de una dolencia, ¿no? Y Pedro Sánchez desmiente acerca de la enfermedad, porque posiblemente no se haya encontrado todavía cuál es la enfermedad. Pero aún así, Pedro Sánchez da unas pistas sobre lo que podría encontrarse, la eventualidad de que no se haya encontrado todavía, y de lo que podría estar negando tener. Porque decía esto, y lo vamos a escuchar, lo voy a poner en grande. Fíjate. Como no tienen propuestas para España, ¿a qué se dedica la ultraderecha y la derecha ultra? Es decir, Vox y el PP, tanto monta tanto, además de sus coriceos. Bueno, pues tratan de ganar con bulos. El último es que aparentemente tengo problemas de salud. Pedro Sánchez tiene una enfermedad del corazón, tiene una cardiopatía. ¿Tiene algún problema de salud como se ha publicado, presidente? Con un patrón que siempre se repite cuando se pone en marcha la máquina del fango. Uno, un pseudomedio, un tabloide digital, siempre financiado, por cierto, por estos gobiernos del Partido Popular, con dinero público, publica una mentira. Luego, sus diputados y diputadas lo que hacen es amplificarlo en el Congreso. ¿Tiene el presidente del gobierno un problema de salud? Y posteriormente, los tertulianos y sus bots enfangan la conversación pública, colando o en las redes sociales este debate y esta información, o también en las teles que le siguen el rollo. Pero en fin, yo siento decirles que no padezco ninguna enfermedad. Y aquí tenemos algo importante, ¿vale? Porque el vídeo se cortó cuando dice, yo siento decirles. Pero en fin, yo siento decirles que no. ¿Vale? Y además lo han montado así, el recorte, haciendo como un zoom con un clic para que no se note, pero se nota perfectamente el recorte. Siento decirles que no padezco ninguna enfermedad cardiovascular, pero si fuese... Dice, no padezco ninguna enfermedad cardiovascular. Podría padecer otra enfermedad que no es cardiovascular y que, digamos, el síntoma o la lesión podría derivar precisamente en problemas cardiovasculares. Por ejemplo, el SIDA, ¿no? El ser VIH positivo. Ser VIH positivo sabemos cuál es la enfermedad, pero la enfermedad puede tener manifestaciones diferentes, ¿no? Porque al final es inmunodeficiencia, por tanto, el sistema inmunitario se debilita y la persona puede morir por un resfriado, ¿no? La persona se debilita y entonces, bueno, a lo mejor él puede jugar con esto, ¿no? Puede jugar con el hecho de que la enfermedad que origina la lesión a nivel cardiovascular pueda ser otra. Eso es importante. Pero ojo con lo que después dice, que es lo que levanta toda la sospecha. Y es esta parte misma, donde parece que está adelantando la posibilidad de que en un futuro esto podría declararse como tal. Fíjate. Pero si fuese así, no habría tampoco ningún problema. Hay millones de personas que las padecen y que llevan una vida normal gracias. ¿Has escuchado bien? ¿Has escuchado bien lo que dice? Te lo vuelvo a poner. Pero si fuese así, no habría tampoco ningún problema. Aquí tenemos un primer elemento. Si fuese así, no habría ningún problema. Es decir, aquí es como si Pedro Sánchez estuviera poniendo la mano delante. Oye, si en algún momento esto se declara o se detecta, no habría ningún problema. No sería un problema. Es como si estuviera anticipándose a la posibilidad de que esto ocurra. Pero además, se anticipa de una manera que delata el tipo de enfermedad, o mejor dicho, el tipo de consecuencia que podría tener para su vida. Porque posteriormente pone otra frase que incrementa aún más las sospechas. Y es esta misma. Ojo con esta frase. Hay millones de personas que las padecen y que llevan una vida normal gracias precisamente a los servicios públicos que... Hay personas que las padecen y llevan una vida normal. Está hablando de hacer una vida normal. Es decir, que está identificando dentro de los posibles problemas cardiovasculares alguno de carácter crónico. Porque para hacer una vida normal
Es decir, para imaginarte tú, figurarte mentalmente esa enfermedad, te proyectas en el futuro, en qué vida tendrás, en cómo será tu vida. ¿Por qué? Porque de alguna manera entiendes que esto te la llevará, que esta enfermedad te la llevarás adelante a lo largo de tu vida. Es interesantísima esta parte, porque dice, pueden hacer una vida normal, es decir, que lo que anticipa Pedro Sánchez que podría ser una enfermedad cardiovascular no es algo de lo que se podría curar, sino que más bien es algo con el que debería convivir el resto de su vida, pero que gracias a los servicios públicos le permitiría hacer una vida normal. Son demasiados detalles que delatan que en el imaginario de Pedro Sánchez, en la mente de Pedro Sánchez, esta proyección ya se ha realizado, ya se ha proyectado en lo que supone tener una enfermedad, que no es una enfermedad cualquiera, sino una enfermedad que te obligue a llevártela para toda la vida, pero que los cuidados te van a permitir hacer una vida normal. Bien, esta declaración por parte de Pedro Sánchez, desde mi punto de vista, es prácticamente una excusatio non petita, es decir, una justificación que nadie le ha pedido hacer y que más bien delata que en su imaginario, en su mente, ya se han realizado un cierto proceso, ¿no? Psicológico que le ha llevado a unas determinadas conclusiones y que estas conclusiones, de alguna manera, entran en esta comunicación, en este comunicado, entran de una manera intrusiva y delatan precisamente lo que él podría estar negando, una enfermedad cardiovascular o una enfermedad que no es cardiovascular, pero que podría conllevar consecuencias a nivel cardiovascular y que sería crónica, pero que aún así podría permitirle hacer una vida normal. ¿Qué enfermedades existen a nivel cardiovascular que te podrían permitir hacer una vida normal, pero que te podrían llevar a adelgazar tanto? Obviamente, la arteriosclerosis, porque te obliga a una dieta con prácticamente sin colesterol, por lo tanto, sin grasas, y esto te podría llevar precisamente a tener el semblante, ¿no? que muestra Pedro Sánchez últimamente, pero debemos preguntarnos qué otras enfermedades, a lo mejor no cardiovasculares, pueden producir sintomatología y lesiones a nivel cardiovascular y que últimamente se están anunciando como enfermedades que a día de hoy, aún sin tener una cura concreta, pueden permitir a una persona hacer una vida normal. El SIDA, por ejemplo, el ser VIH positivo. Por tanto, yo tampoco descartaría esta cuestión, pero qué duda cabe de que el hecho de que Pedro Sánchez haya dicho hacer una vida normal es la demostración de que en la mente de Pedro Sánchez ya se ha realizado una proyección a futuro con respecto a una enfermedad concreta que podría llevársela para toda la vida. Y además me hace pensar, el hecho que me hace pensar que esta enfermedad podría estar padeciéndola es que el gobierno se ha esmerado demasiado en negar esta posibilidad. ¿Y por qué la estarían negando? Desde mi punto de vista, porque ahora mismo consideran que no es el momento para hacerlo público, que es una carta, un as en la manga que posiblemente el presidente se quiere guardar en la eventualidad de ser imputado, ¿no? En la eventualidad de encontrarse en un acorralamiento mayor. Recordemos lo que pasó con Ángel Víctor Torres, ¿no? Que comunicó precisamente tener un cáncer en un momento en el que estaba muy acorralado mediáticamente, ¿no? Por tanto, podría Pedro Sánchez haber, digamos, querer encubrir esta situación ahora mismo porque quiere jugarse esta carta en un futuro para victimizarse. Y ahora mismo haberla revelado es como un golpe a nivel de espionaje informativo que le podría neutralizar jugar esa carta en un futuro. Y por esa razón quiere negarlo. Y lo que a mí me hace pensar precisamente que está negando algo que, sin embargo, podría estar padeciendo, no es solo el semblante físico, sino también el hecho de que se ha organizado una suerte de opinión sincronizada, ¿no? Y otros agentes, otras personas han entrado a comentar esto y desmentirlo, como ha sido, por ejemplo, Pachi López, lo vimos en el vídeo de ayer, pero es que ayer además salió Óscar López, ¿no? Que se esmeró en desmentir, ¿no? Esto que considera que es un bulo. Y cuando este hombre entra en escena, que es un cloaquero, no olvidemos que este hombre estaba, digamos, de jefe de la Moncloa, ¿no? Asesor en la Moncloa, estaba en presidencia del gobierno, bien, y que tiene mucha información sobre Pedro Sánchez, salió
precisamente para desmentir él también ese bulo. ¿Por qué tanto esmero? Esto es lo que dijo. El último bulazo asqueroso de la derecha patria. El último es que aparentemente tengo problemas de salud. Pedro Sánchez tiene una enfermedad del corazón. Y adivinad, ¿quién se ha puesto a la cabeza de esta campaña vomitiva? Telemadrid. La explicación a ese aspecto demacrado puede ser otra. Que el líder del Partido Socialista está enfermo. Toda una hora debatiendo en Telemadrid en horario de máxima audiencia, aunque hablar de máxima audiencia en Telemadrid es ridículo porque no la ve nadie. Incluso con conexiones en directo con el Hospital Ramón y Cajal, donde supuestamente estaba siendo tratado. Ahora mismo están viendo en directo el Hospital Ramón y Cajal. Y dentro de esta basura llaman encima a un cardiólogo que seguramente sea de algún grupo privado sanitario que no voy a mencionar. Creo que tengo el placer de saludar al doctor Aurelio Rojas. Podríamos hablar de alteración en la función de alguna válvula. Y después del cardiólogo opinando sobre el bulo, el jurista. El presidente se negara a decir, oye, yo no estoy en las mejores condiciones. La Constitución española en concreto prevé algún tipo de mecanismo al margen incluso de la voluntad del presidente. Interesantísima pregunta, don Antonio. Y ya para rematar, una especialista para hablar de la piel del presidente. Bueno, es la directora y propietaria de una de las redes mejores de centros de cuidados de la piel de toda España. ¿Qué ve usted al mirar al presidente del gobierno? Una televisión basura, pagada con el dinero de todos. Esta parte es interesante porque podríamos deducir hasta qué punto, a lo mejor, esto podría ser un señuelo lanzado por el mismo entorno del presidente, Pedro Sánchez, al que podría haber como digamos, un señuelo lanzado, ¿no? Como un bicho metido en un anzuelo y Libertad Digital y Miguel Ángel Pérez haber mordido el anzuelo para precisamente provocar esto, ¿no? Porque Óscar López lo que está haciendo aquí es aprovechar precisamente esta información para decir que es un bulo y que esto ha sido fomentado por Telemadrid, Televisión Pública, Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ¿quién le va a disputar la presidencia dentro de un tiempo a Isabel Díaz Ayuso? Este hombre, ¿no? Puede que hayan, digamos, lanzado un señuelo y Miguel Ángel Pérez ha picado, la televisión de Telemadrid ha picado y ahora estén aprovechando esta situación por parte del PSOE. También tampoco descartemos esta eventualidad. Y lo curioso que Óscar López decía que simplemente por hablar de una posible enfermedad del presidente se lo está deshumanizando. Pues no lo sé, yo creo que es un aprovechamiento burdo por parte de Óscar López porque precisamente hablar de un presidente que podría tener una enfermedad es humanizarlo. Más aún si la enfermedad es de corazón, porque, bueno, estaríamos de alguna manera admitiendo que Pedro Sánchez no tiene cables dentro y que tiene corazón. Qué mejor manera de humanizarle, ¿no? Y lo curioso, para más INRI, es otro elemento del que te quiero contar, que sabrás que el presidente del gobierno cumple años, en teoría, el 29 de febrero, un día raro, ¿no? Un día que precisamente ha sido decretado a nivel mundial como el Día de las Enfermedades Raras, ¿no? Y qué curioso que la PSOE ha publicado esto, el 29 de febrero, día del cumpleaños del presidentísimo, celebramos el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Más de 3 millones de personas en España conviven con alguna de las 7.000 patologías identificadas. Una vez más, reafirmamos nuestro compromiso con la sanidad pública y la investigación. Aquí se puede leer el manifiesto completo. Han publicado un manifiesto sobre las enfermedades raras, ¿no? Qué curioso que Pedro Sánchez, el partido de Pedro Sánchez, de repente se manifieste, ¿no?, sobre las enfermedades raras. Y aquí podríamos concluir una cosa. ¿No será que la dolencia que tiene Pedro Sánchez sea atribuible a alguna enfermedad que todavía no ha sido diagnosticada, pero la dolencia existe, las lesiones existen, pero el diagnóstico todavía no? Razón por la cual pudo hacer el vídeo que hizo, proyectándose en un futuro en el que, bueno, sí, podría estar conviviendo con esa enfermedad de por vida sin saberla qué es o sin siquiera saberlo nosotros, los españoles, sin haberla siquiera diagnosticado, ¿no? Es muy curioso este comunicado de repente sobre las enfermedades raras por parte del PSOE, por parte del partido de que Pedro Sánchez es el secretario general, es el máximo cargo. No sé, ¿qué opinas? ¿Crees que tiene una enfermedad? ¿Crees que proyectar eso de hacer una vida normal es una forma de delatarse a sí mismo? ¿Crees que nos está ocultando algo? Y si esa enfermedad la tiene, ¿podría ser una enfermedad rara? ¿Una cardiopatía? O a lo mejor otra enfermedad no cardiopática, pero cuyas lesiones y dolencias sean de carácter precisamente cardiovascular. ¿Qué opinas? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y así recibirás la notificación y nos veremos en el próximo vídeo, que va a ser muy pronto. Chao.